Bien, fíjense ustedes, gloria al Señor, aleluya, bendito Dios, que este tema, como les decía, lo habíamos empezado hace un tiempito, un tema sumamente amplio. Hoy yo les he incluido los versículos bíblicos que vamos a estar leyendo y que tienen que ver con este tema. Bendito sea el Señor, lo que es la conciencia, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es la conciencia? Lo que nos acusa cuando hemos hecho algo malo. Ajá, ¿qué más? Lo que nos dirige a hacer o las cosas buenas o las cosas malas. Exacto. Lo que nos dirige, lo que nos guía. Lo que nos guía es como un GPS. Gloria al Señor, es como un chip. ¿Y quién lo puso ahí? ¿Quién lo puso? Dios lo puso en cada ser humano. La semana pasada estudiamos que cuando no había ley, ¿verdad? Era la conciencia. Y cuando hubo la ley, como quiera la conciencia era la que nos guiaba, bendito sea el Señor. Por lo tanto, aleluya, la conciencia no la podemos ignorar. ¿Qué pasa cuando ignoramos la conciencia? ¿Ah? Corremos peligro. Cuando ignoramos la conciencia, corremos peligro. Un peligro grande. Porque el problema es que la conciencia se va ¿qué? Adormeciendo, se va cauterizando, se va callando. Cada vez esa voz interior se va ¿qué? Apagando, apagando. Bendito sea el Señor. Y si es la parte de Dios por medio de su Espíritu Santo hoy día que nos está guiando, ¿qué va a ocurrir? Que va a llegar el momento en que no sabemos si Dios nos habló o si Dios no nos habló, si estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien. Qué importante es esa conciencia. Dios la puso allí desde el huerto del Edén, la puso allí, gloria al Señor, desde el huerto del Edén. Y la puso no solamente en relación al pecado, sino en relación a todos los aspectos de nuestra vida diaria. Cuando digo todos los aspectos, es todos los aspectos. El trato a los demás, las conversaciones con los demás, el servicio al Señor, todo lo que tiene que ver con nuestra vida, hermano, todo, todo, todo. Porque delante de Dios todo está aquí, ¿verdad? Todo está ahí. A Dios no le podemos engañar absolutamente nada, todo está ahí. La semana pasada decíamos, ¿verdad?, que había pecado no de muerte. Gloria al Señor, no es de muerte porque hay oportunidad para arrepentirte. Pero no significa que te vas muriendo poco a poco, porque Dios juzgará toda palabra ociosa que diga nuestros labios, imagínese usted. O sea que todo lo que a Dios no le parece de las cosas que nosotros hablamos, Él lo va a juzgar, amado hermano. Bendito sea el Señor. Y eso solamente es un aspecto nuestro, nuestras conversaciones. Cuanto más, ¿verdad? Aleluya, todas las cosas, todo lo que procesamos día tras día en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, aquí el apóstol decía que él procuraba tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios, pero también delante de ¿quién? De los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense ustedes, bendito sea el Señor, que allí encontré una cita de un personaje llamado Confucio. Él es, ¿verdad?, chino. Él es, ¿verdad?, tenía una manera de pensar, ¿verdad?, que influye todavía en la cultura china. ¿Qué decía Confucio sobre la conciencia? Mire para allá Confucio, que no sabía si estaba confundido, porque él es una persona que en las religiones chinas, él es una persona, ¿verdad?, fundamental, que es más filosofías de vida. Y fíjense que la conciencia es como una ¿qué? Como una luz, como una luz, lo dijo Confucio, bendito Dios, aleluya, para distinguir el bien y el mal.
Esa vocecita chillona, ¿verdad? Que a veces no la queremos oír y que te dice, tú no lo hiciste bien. Tú no lo hiciste bien. Pero, ¿verdad? La adormecemos, le bajamos el volumen. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de nuestra conciencia nos dice, ¿verdad? Que tenemos que distinguir el bien y el mal. Y cuando obramos bien, le damos la gloria al Señor porque nos guía. Y cuando obramos mal, le pedimos perdón a Dios y procuramos ¿qué? Corregirnos. No puedes seguir por la vida sin corregirte. Y para eso hay una conciencia. Pero vamos a ver cómo alimentamos nuestra conciencia. Porque si no la alimentamos, pues realmente en lugar de distinguir el bien y el mal, ¿qué va a ocurrir? ¿Verdad? Vamos a andar como ciegos sin la luz. Bendito sea el Señor. Es bien difícil cuando estamos en la casa y cae un rayo y se va la luz. En estos días, ¿verdad? Nos pasó hace 2 semanas y temprano en la mañana. Estaba oscuro todavía y qué triste, ¿verdad? Que tiene que hacer varias cosas y no tiene luz. Y así mismo es cuando la persona no tiene una conciencia transparente. Luis Palau, que ya mora con el Señor, escribió un libro que se llama Una conciencia transparente. Y así es en nosotros esa luz que nos guía, esa luz que nos ilumina. Y cuando tú la apagas y sigues adelante, no te detienes, pero ¿qué pasa? Estás a oscuras. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, vamos a ver otra frase sobre la conciencia. ¿Qué dice allí? Una conciencia tranquila. Dijo alguien que no hay una conciencia, ¿verdad?, más tranquila, ¿verdad?, que cuando tú pones tu cabeza en la almohada, ¿verdad?, no tener, ¿verdad?, tu conciencia dañada. Bendito Dios. No hay almohada ¿verdad?, más cómoda que nuestra conciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Una conciencia tranquila hace una persona más fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Eso es un dicho popular, un refrán. Mire la otra. ¿Qué dice esa? Exacto. Lo que necesita, eso no está en la Biblia, esos son dichos de las personas. Lo que se necesita para cambiar a una persona es ¿qué? Cambiar la conciencia. ¿Quién soy yo? Pregúntate, ¿quién soy yo? ¿Soy un hijo de Dios? Pues yo tengo que permitirle al Espíritu Santo que Él me guíe, que Él me dirija. Yo tengo que tener la capacidad de decirle, Señor, guíame, transfórmame. Hay personas que quieren cambiar y no lo logran porque tienen su conciencia como adormecida. No se hacen conscientes de que hay áreas en la vida que hay que cambiar y hay que empezar a dar pasos. ¿Para qué? Para cambiar. Hay que empezar a dar pasos para cambiar. Bendito sea el Señor, porque una larga caminata comienza con un paso. Comienza con un paso. Bendito sea el Señor. Así que miren ahí, vamos ahora a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque este es nuestro libro. Esta es la palabra ¿de quién? La palabra de Dios. Y esta palabra nos enseña cómo yo me debo guiar, cómo yo me debo dirigir, qué yo debo obedecer y qué yo debo ignorar. Bendito sea el Señor. Aleluya, porque esta palabra tiene autoridad una autoridad bien grande, pero tiene autoridad en tu vida cuando tú le das ¿qué? Paso, cuando tú la obedeces. No solamente porque cambiaste de la religión tradicional a otra religión, no, sino porque tú sabes que tú vives ¿para quién? Para Dios. Y tú estás consciente de que vives para Dios cada minuto de tu vida. Porque dice el salmista, me acuesto y estoy contigo. Y despierto y aún estoy contigo. Bendito Dios. No se refiere al esposo o a la esposa, se refiere a Dios. Está siempre con nosotros. Y esa conciencia nuestra tiene que estar siempre alerta. Alerta, porque hoy tenemos tantos refranes para excusar nuestras malas actitudes, nuestros malos deseos, nuestras malas conversaciones, nuestra falta de obediencia. Óigalo bien.
Y lo justificamos tan y tan fácilmente porque nuestra conciencia está ¿qué? Entenebrecida. Y siempre estás igual, siempre estás igual. Cuando tú no cambias tu conciencia y quieres seguir tu propio pensamiento, ¿verdad? Dicen los proverbios, aleluya, ¿verdad? Que Dios ordena nuestros pasos, Dios ordena nuestro caminar, Dios ordena nuestras palabras, Proverbios 25, bendito sea el Señor. Dios nos cambia, Dios no te deja a mitad. Dios empezó una obra en ti y la va haciendo ¿cuándo? Todo el tiempo, pero la conciencia es bien, bien importante. En la Biblia la conciencia es un juicio de la razón que ayuda a las personas a distinguir si un acto es correcto o no. Te lo dice la conciencia. Pero cuando el Espíritu Santo no te guía, te quedas bien fresco como una lechuga. Así es, amados, nos quedamos como nada. Pero qué lindo es cuando el Espíritu Santo nos guía. Sabemos, yo no puedo actuar de esa manera, porque yo soy un hijo de Dios. Y un hijo de Dios no se comporta a esa altura. Alabado Dios. Pero seguimos porque tenemos que nutrir la conciencia de lo positivo para que podamos sacar todo lo negativo, ¿verdad? Que nos está influenciando. Alabado Dios. Recuerden que es el mes de la Biblia y este mes vamos a estar trabajando bastante con la palabra. Y allí puse una proclama que llegó en el día de hoy, aleluya, de la oficina regional sobre el mes de la Biblia. Después usted pasa y la lee, está en el bulletin board. Dice que la conciencia también es un espacio íntimo donde las personas deliberan consigo mismas. ¿Qué quiere decir que deliberan consigo mismas? Vamos a ver. Se evalúan. Hablan consigo mismos. Hablan consigo, ¿verdad? La conciencia, cuando tú estás solito, tú dialogas ese yo interno. Aleluya. Tú dialogas, hablas con Dios. Aleluya. Y cualquier cosa que no esté clara, la puedes conversar con el Espíritu Santo. Aleluya. Para que Él te lo aclare, para que Él te ayude y para que Él te guíe a ser como Él quiere que tú seas. Bendito sea el Señor. Y te dejes guiar por la palabra. Este es el mes de la Biblia. Y la Biblia no es un libro más, pero eso lo vamos a estar hablando después. La Biblia es la palabra de Dios. Y dice que deliberan consigo misma antes de tomar decisiones morales que tienen que ver con nuestra moral, con nuestros actos. Bendito sea el Señor. La tercera dice que la conciencia es ¿qué? Un regalo de Dios. Salmo 16. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Aleluya. Qué privilegio que Dios me ministre y me enseñe por mi conciencia. Alabado Dios. Aleluya. La conciencia es un regalo de Dios y quien escribe su ley en el corazón ¿de quién? De las personas. Para ayudarlas a acercarse a Él. Bendito Dios. Esa es la conciencia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa la conciencia en la Biblia? Vamos a ver. ¿Qué dice allí? ¿Qué significa la conciencia en la Biblia? Ajá. Exactamente, está bien clarito, mire, la conciencia en la Biblia. Ahora no es Confucio ni es nadie por allá, la Biblia es una capacidad que te ha dado el Señor, te ha dado Dios para reflexionar sobre el grado de comportamiento. ¿Qué es comportamiento? Todo lo que hacemos, hermano, todo lo que hacemos es conducta. Es comportamiento todo. Cuando nadie me ve, pero cuando estoy con otros, bendito Dios, en todo tiempo Dios nos ve. Dios está viéndonos. Dios nos está escudriñando. Dios me conoce más de lo que yo misma me conozco. Aleluya. Pues dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. Aleluya. Y todas las cosas que estaban escritas, ¿verdad? Aleluya. Antes, bendito Dios.
Por lo tanto, en el caso del cristiano, estas normas morales deben ser las que ¿quién estableció? Las que Dios estableció. Alabado sea el Señor, porque eso es lo que va a conformar la conciencia. Bendito sea el Señor. La palabra no aparece, la palabra conciencia debe decir, no aparece en el Antiguo Testamento. A pesar de que el Salmo, ¿verdad?, decía, aleluya, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Debe ser que las traducciones primeras no usaron ese concepto, ¿verdad? Porque la traducción Reina Valera sí tiene la palabra en el Salmo 16, ¿verdad? Y fíjense, hay ocasiones que el concepto está claramente presente, aunque no está escrito, como en Primera de Samuel 25:31. Si vamos allí a Primera de Samuel, usted puede buscarlo, capítulo 25, que allí nos narra, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Cuando David, ¿verdad?, tuvo un altercado, ¿verdad?, David y Abigail, donde un hombre llamado Nabal se negó a darles alimento a él y a esos animales, después que ellos habían cuidado su ganado, habían cuidado sus siervos en el desierto. Ellos tenían hambre, ¿verdad? David estaba de huida. Y fíjense que les pidió comida y él se negó. Bendito Dios, aleluya. Y dice el versículo 31, dice, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa y por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¿Esa era quién? Abigail, porque David salió en busca de Nabal para matarlo por lo que le había hecho. Pero fíjense ustedes que ella, cuando lo supo, una mujer prudente, salió a su encuentro y le dijo, tú eres un hombre de Dios, tú eres un varón de Dios y no vale la pena lo que vas a hacer, porque eres un hombre insensato. Bendito sea el Señor. Y dice que David la escuchó y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Fíjense qué palabra de sabiduría le dio Dios a esta mujer para detener que David cometiera ¿qué? Un crimen. Ya había cometido otro, ¿verdad? Bendito sea el Señor, pero que no cometiera otro crimen. Bendito sea el Señor. Y qué bueno es cuando Dios nos da una conciencia, hermano, aleluya, para bien. Cuando alguien tiene algún problema, alguna crisis, y Dios le utiliza a usted para ser de bendición, y Dios lo usa a usted en lugar de provocar una desgracia, provocar una enemistad, procurar algo que a Dios no lo agrada, y que usted con la sabiduría de Dios pueda hacer ¿qué? Un instrumento de bendición. Se llama conciencia. Está bien apagada la conciencia en el tiempo de hoy. Que Dios nos ayude como creyentes. Alabado Dios. Esta mujer evitó un crimen, que él cometiera un crimen que no era necesario. Como quiera se murió, no duró ni 10 días el hombre. Pero no es lo mismo que Dios dispuso de él que David fuera a matarlo. Bendito sea el Señor. Muy bien, por lo tanto, el apóstol declara que su gloria en relación a su ministerio era el testimonio de su ¿qué? De su conciencia. De su conciencia. Cuando Satanás, que el Señor los reprenda, te quiere avergonzar, tu mejor testimonio es ¿qué? Tu conciencia. Alabado sea el Señor. Por eso hay que proteger la voz de la conciencia en un tiempo donde lamentablemente, ¿verdad? Aleluya, estamos tan descuidados. La iglesia, sobre todo la iglesia del Señor, ¿verdad? Y hablamos esto porque hoy vamos a hablar con la Biblia en mano. Aleluya. Y cuando hemos descuidado nuestras acciones, nos olvidamos que esa voz interior debe ser la voz de ¿quién? La voz de Dios. A veces andamos en contiendas,
en enemistades, en tantas situaciones, cuando la voz del Espíritu Santo, la voz de la conciencia, es el que nos debe ¿qué? Guiar y dirigir como iglesia. Bendito sea el Señor. Y fíjense ustedes, ¿verdad? Continúa declarando que este testimonio se basa, que él se ha conducido con sinceridad y con pureza en la gracia de Dios. El apóstol Pablo se podía parar, bendito Dios, porque fíjate que uno puede conocer la Biblia de esquina a esquina, de tapa a tapa. Puede saberla, conocerla, pero si no la pones en práctica, ¿de qué nos sirve? De nada. Somos un religioso más. Pero cuando tú sabes que el Espíritu Santo guía tu vida a través de la conciencia, te guía, bendito sea el Señor, tú recuerdas esa palabra día por día, día tras día en tu trabajo. Alabado sea el Señor. Los estudiantes en la escuela, ¿verdad? En el templo, en la casa del Señor. Y no debemos, amados, ignorar esa conciencia, la voz de Dios en nosotros. Alabado Dios. Y dice, declarando que este testimonio se basa en que Él se ha conducido con sinceridad y pureza en la gracia de Dios y no en sabiduría humana. Ante los receptores de sus cartas, los que recibían sus cartas, ¿verdad? Tanto incrédulos como creyentes. Eso lo vemos en Hechos 23, ¿verdad? 1 y 24, 16. O sea, cuando Pablo escribía, él tenía una limpia conciencia, bendito Dios. Por lo tanto, la conciencia examina tanto el comportamiento como así también ¿qué? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? Bendito Dios. Aleluya. ¿Qué nos motiva, verdad, en nuestro comportamiento? Si uno actúa de manera congruente, quiere decir, si lo que decimos lo hacemos, si lo que hablamos, si lo que predicamos, practicamos, si lo que hemos conocido de la palabra es lo que practicamos día tras día, bendito Dios, fíjense que podemos tener la aprobación de Dios. Si uno actúa de manera congruente con lo que le dicta su conciencia, un cristiano tiene razones para creer que los demás finalmente reaccionarán de manera positiva al mensaje. Allí lo vamos a leer ya mismito en 1 de Pedro 3:16. Pero vamos a ver ahora, porque el apóstol Pablo, en un momento dado, y lo vamos a ver porque pusimos los versículos allí, habla de una conciencia débil. Una conciencia débil. Y se refiere a aquella que quizás sea excesivamente sensible o que no actúa en conformidad con lo que la persona sabe de la verdad. A veces la gente conoce la verdad, pero no anda en la verdad. El apóstol Juan dice, ¿verdad? No tengo yo mayor gozo que este, saber que mis hijos andan en la verdad. No que hablan la verdad, mucha gente habla la verdad, aunque ande, ¿verdad? Aunque ande en valle, ¿verdad? Tenebroso, pero habla, hasta los borrachitos, a veces yo lo oigo cómo explican la palabra de Dios. Yo he visto borrachos, mire, bendito Dios, no sé quién los usa, no me atrevo a decirlo, pero hablando la palabra de Dios. Y muchos creyentes son así, hasta los loros pueden cantar, alabaré. Yo conocí un loro, ¿verdad? Un loro, y mi hija, que ella se maravillaba oyendo el loro ese cantando en El Salvador, casa del hermano Ignacio Andrade. Y fíjense ustedes que ese loro aprendió a cantar, porque la hermana Consuelo, su esposa, siempre está cantando, ella es una anciana ya, pero ese loro canta los coritos que ella canta. Pero ese loro no tiene ¿qué? Conciencia. Eso lo repite, y hay creyentes que son así. Repiten muchas verdades, pero no la viven. Porque la conciencia está ¿qué? Ausente. La conciencia está apagada. La conciencia está ausente. Bendito Dios.
Pero yo le creo a un Dios poderoso. Yo le creo a un Dios que transforma. Yo le creo a un Dios que cambia. Por medio de su palabra. Alabado sea el Señor. Por eso la iglesia que ama la palabra, bendito Dios, este es el mes de la Biblia. La iglesia que ama la palabra, que vive la palabra, que predica la palabra, como dice el librito. Esto aprendimos, leímos y enseñamos. Gloria a Dios. Esa tiene una gran posibilidad de crecer en la fe, de madurar en la fe. Bendito sea el Señor. Otros cristianos no deben influir en el débil para que participe de prácticas que irían en contra de la conciencia o que la contaminen. O sea, aquí el apóstol Pablo, en la epístola a los Corintios, el capítulo 8, 1 Corintios 8, habla de los que tienen una conciencia débil. Porque hay personas, hay creyentes, en este caso, que tienen una conciencia débil. ¿Cuántos están entendiendo que hay creyentes con conciencia débil? ¿Ve? Por eso los que son fuertes, ¿verdad? Hay que ayudarlos, ¿verdad? Y si el creyente débil ve en otros prácticas que no se deben llevar a cabo, ¿qué va a ocurrir con el débil? Las aprende, se desvía de la fe, vive criticando. Bendito Dios. El pastor está haciendo una prueba conmigo y no era el mejor día, pero bueno. Bendito Dios. Por lo tanto, fíjense ustedes. Exacto. Exactamente. Y se mantiene débil. El creyente débil, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con este tipo de creyentes, porque el problema es que si ese creyente débil permanece en su debilidad, se puede ¿qué? Extraviar, se puede perder, se puede apartar de la fe, se puede apartar de la fe. Oiga bien, si usted está aquí en esta noche, aleluya, y conoce a alguien que está pasando esta situación, hay que cambiar los estilos en que vivimos la palabra, porque tenemos que andar de acuerdo con esta palabra, bendito Dios. Por lo tanto, es necesario fortalecer nuestra conciencia, bendito Dios. Muchos creyentes se han extraviado, se han descarriado, bendito Dios, qué cosa más triste. Y a veces le echan la culpa ¿a quién? Al diablo. ¿A quién más? A otro hermano, sobre todo, la mayoría a otro hermano. Bendito Dios. La mayoría es a otro hermano. Bendito Jesús. Por lo tanto, necesitamos fortalecer nuestra conciencia. Al nosotros traer este estudio de la palabra de Dios, el objetivo es que usted fortalezca su conciencia para que esta iglesia sea una iglesia que fuerte. Alabado Dios. Una iglesia saludable. Una iglesia productiva, porque dice que lo que está sano crece de manera natural. Lo que está sano. El tema de iglesia saludable, ese es uno de los principios primeros, que lo que está sano, oiga bien, aleluya, lo que está sano crece de manera natural. Si no estamos creciendo de manera natural, nos tenemos que evaluar. Y este tema tiene como propósito eso. Cuando el Espíritu Santo pone una inquietud en nuestro corazón para traer una palabra que no es casualidad, no es producto de la mente, amados, es producto de que el Señor te inquieta. Alabado sea el Señor. Hay que fortalecer la conciencia. Es necesario afirmar la conciencia. Y no hemos llegado que la conciencia hay que nutrirla. Porque todo lo que procesa nuestra mente, ¿qué ocurre? Se queda ahí. Se queda ahí. Bendito Dios. Y si es bueno, te ayuda a crecer. Pero si no es bueno, ¿qué pasa? Te saca de carril, te saca del camino. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. Eso está en 1 Corintios 8, 7 al 10. Vamos a comenzar en el 7, donde dice,
Búscalo en su Biblia, 1 Corintios 8, del 7 al 10. Mire cómo dice: sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son ¿qué? Son reales. Ese problema estaba en Corintios. Había gente que era idólatra. Bendito sea el Señor. Y fíjense ustedes, alabado sea el Señor, yendo allí a 1 Corintios, el capítulo 8, bendito sea el Señor, y nos dice que había creyentes en esa iglesia que creían que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a los ídolos, lo consideran adoración a sus dioses. Imagínense ustedes, hermanos, en semejante situación, ¿verdad? Y fíjense que nos dice el versículo 8: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, para el débil. Ustedes deben tener cuidado con su libertad. Que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia débil. O sea que el apóstol deja decir que en la iglesia había creyentes con una conciencia ¿qué? Débil. Usted, amado hermano, tiene que pedirle al Espíritu Santo: Señor, ayúdame a entender si en la iglesia a veces tratamos con hermanos que tienen una conciencia débil, para yo poder orar por él, para yo poder tener cuidado con él, para yo poder ser de bendición para él o para ella. No está fácil, hermano. Bendito Dios. No está fácil. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque ese es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos manda a ello. No podemos, ¿verdad?, dejar que cada cual piense lo que quiera, porque eso no se puede. Nuestra conciencia se nutre ¿con qué? Con la palabra. Con la palabra nos nutrimos. Y si vivimos en la palabra, tenemos que someternos a ella. Aleluya. Porque yo quiero entrar al cielo, ¿y usted? Entonces hay que someterse porque es un requisito. Entonces, si vemos hermanos con una conciencia débil, que los hay, nosotros los que somos, ¿verdad?, estamos ya en unos pasos más adelantados. Es como el niño que no sabe caminar y usted lo ayuda a dar sus pasos. Pero ¿qué ocurre? Cuando ya camina, ya él sale corriendo y no quiere que nadie lo agarre. Pero lo cierto es esto, que tenemos que tener esa conciencia de lo que nosotros hacemos como hijos de Dios. Dice el versículo 10, yo lo estoy leyendo en la Reina Valera, ¿verdad? Y dice el versículo 10: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Ven? O sea, eso es un ejemplo del apóstol Pablo cuando corrige esta iglesia por un asunto de esta iglesia en particular, la iglesia de Corinto. Y él aprovecha para corregir y para trabajar el asunto de la ¿qué? De la conciencia. Tenemos que tener cuidado, porque lo que nos vean hacer a nosotros, el débil, el que llega, el último que llegó, o alguno que lleve años y todavía no está fuerte, ¿qué ocurre? Lo va a señalar, lo va a ver. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ve? Por lo tanto, aunque existe una libertad dentro de la casa de Dios y Cristo nos ha hecho libres, no podemos abusar de esa libertad. ¿Para qué? No podemos abusar de esa libertad, porque muchos creyentes también dicen: no, si es que Cristo nos ha hecho libres, ¿verdad? Y con ese pretexto, sobre ese texto, es un pretexto para hacer ¿qué? ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, bendito sea el Señor. Fíjense ustedes que la conciencia permite a las personas escuchar ¿qué? La voz de Dios. En segundo lugar, nos permite reconocer ¿qué? Su verdad. Su verdad. Y en tercer lugar, ¿verdad?,
Saber cómo debemos, ¿qué? Vivir. Hay creyentes que están descuidando y olvidando. Pero ¿y cómo yo debo de vivir? ¿Será que esto le agrada a Dios? Bendito Dios. Y los que están a nuestro alrededor lo ven. Bendito sea el Señor. Porque nos están observando. Bendito sea el Señor. La gente está necesitada. Hermano, está necesitada del evangelio. A gritos. Bendito Dios. Ayer yo bajaba con mi esposo, el pastor, bajaba del vehículo en el estacionamiento donde vivimos y bajábamos así los dos, ¿verdad? Con unas bolsas en las manos hacia el apartamento. Y una señora que estaba limpiando un carro se para así, desesperada, a hablarme y a decirme, ¿verdad? Y yo le di la gloria al Señor porque, hermano, nosotros estamos orando al Señor. Que los vecindarios de todos nuestros hermanos, empezando por el nuestro, la gente empiece a buscar a Dios, a tener necesidad de Dios. Si no salimos a dar un culto al aire libre o a llevar tratados, evangelizar, que el Espíritu Santo nos ayude donde tenemos que ir. Y el pastor sabe, y yo le decía, cuando la señora empezó a hablarme y a ella se le salían las lágrimas, y yo empecé a escucharla allí, bajo aquel sol caliente. Pero lo cierto es que ella tiene una situación. Esta semana la vamos a visitar y vamos porque ella vive allí en los bajos de mi apartamento, tan cerquita como eso. Y ella quiere, vaya a mi casa, en mi casa, porque le pregunté y podemos cantar y llevar una palabra, ¿verdad? Y sobre todo por su mamá que está padeciendo de Alzheimer, aunque está en una etapa todavía temprana, pero ya tiene muchas situaciones. Y le dimos, sí, ahí vamos a ir. Yo hoy me encontré con la señora y le dije, esta semana va a venir, no te olvides que vamos a venir a cantar, vamos a venir a leer la palabra. Y me dice, eso está bueno. Y vamos a, ¿verdad? A que te sientas contenta. Porque la hija, que era la que hablaba con nosotros, está en esa situación bien difícil. Pero lo cierto es que llevamos orando tiempo por esto, hermano, ore por eso. Usted no sale a evangelizar, usted no sale a hablarle de Cristo a otro vecino, no salimos como iglesia, amado. No estoy mintiendo, amado, bendito Dios. Pero lo cierto es, pídale al Espíritu Santo, Señor, inquieta a mi vecino, inquieta a mi vecina, inquieta el de arriba. Yo tengo arriba, ¿verdad?, el tercer piso y abajo el primero, o sea, estoy en el medio. Amados, el Señor lo va a hacer. Bendito sea el Señor y le doy la gloria y la honra al Señor. Aleluya, la oficina del médico, donde sea, el que tenga necesidad de Dios. Porque a eso estamos llamados. Y el Señor nos enseña a escuchar su voz, a reconocer su verdad y a saber cómo deben vivir. El mundo nos está observando y saben lo que portamos nosotros. Si portamos la gracia de Dios, si portamos su palabra, amado, si vivimos en su palabra, o nuestra conciencia. Hay gente débil, nos está observando por cualquier bobería. ¿Para qué? Como un medio para justificar sus conductas. Bendito Dios. La palabra griega, suneidesis, se traduce como conciencia. En el Nuevo Testamento, oiga bien, en el Nuevo Testamento significa alerta moral. Cada vez que esa vocecita dice, cuidado, ¿verdad? Conciencia moral. Yo recuerdo que una vez una amiga, estábamos en la escuela secundaria en Puerto Rico, y una amiga me había dicho, oye, Adelina, yo necesito, si tú pudieras ir a la colecturía y cambiarme un billete de lotería que tenía. Yo era una jovencita, tendría algunos 14 años, tendría. Terminé la escuela secundaria a los 16. Estaba como en 10º grado. Y hermano, esa alerta, eso chilló. Pero como era mi amiga, yo agarré el bendito boletito de la lotería. Mire, hermano, y lo metí en un libro. Pero esa vocecita ahí me gritaba, ¿qué vas a hacer? Y cuando yo iba subiendo y llegando a la colecturía, que está en Agua Buena, en el centro gubernamental, la hermana sabe, ¿verdad? Porque está de Agua Buena. Y arriba está el Departamento de Educación y yo iba hacia allí y iba a ir, hermana, yo no encontré el bendito boleto.
A mí, yo no sé, nunca lo encontré. Si se perdió, no sé lo que pasó. Si se lo no sé, pero no apareció. Yo dije, Dios, yo sé que tú me libraste en esta ocasión. Porque a veces Dios libra a uno. Que me vea, imagínense, a alguien cambiando un billete de lotería o confrontando un billete de lotería. Porque no, yo llegué a ver hermanos ya adulta. Llegué a ver hermanos que iban a pagar el diezmo y lo tenían en el bolsillito y lo sacaban. Y ay, se me cayó el billete. ¿Verdad, Ponte? Sí, hermano, esto sí que no es un cuento. Es verdad. Y lo he visto, y todavía hay hermanos que juegan el Pega 3. Esto lo he visto en varias iglesias nuestras, en la Florida. Lo he visto y dicen, no, pero eso no es malo, porque no es lo mismo que la lotería. Eso dicen ellos. Dios tenga misericordia. Bendito Dios. Pero lo cierto es que en esa ocasión, que fue una experiencia porque a mí el corazón se me salía. Porque después yo le tenía que decir a ella que yo no encontré el billete. Y ella me decía, pues lo botaste, pero ¿por qué lo botaste? Porque mejor no me dijiste que no. No, a mí no sé cómo desapareció del libro que jamás lo encontré. Fue una alerta de Dios. Dios me cuidó. Como yo no me atrevía ni a hablar. En ese tiempo, amado, yo era bien callada. Los maestros saben. Yo callada. Y no me atreví a decirle a ella que no. Pero mire, Dios fue tan bueno que ¿dónde fue a parar? No sé, pero nunca apareció. Ni lo tuve que ir a confrontar ni a cambiar. Pero no lo hice nunca más. No. La próxima vez, el que te pide un favor como ese, no. Lo lamento por ti, gracias, pero yo no puedo. No se puede. En el trabajo, a veces te van a pedir cosas, lo lamento, yo soy cristiano, yo no puedo. En otra cosa te puedo ayudar. ¿Vio? Usted como creyente, la conciencia no la puede callar, porque si no, se va a convertir en una debilidad. Bendito sea el Señor. Hay que saber cómo vivir. Pues la conciencia es una alerta moral, es una conciencia moral. Algunos pasajes de la Biblia que mencionan la conciencia están allí. Vamos a verlo porque yo los puse ahí. Miren el primero. Primero de Corintios 10:27. ¿Qué dice? Ahí se menciona la palabra conciencia, pero ese versículo hay que verlo en el contexto, porque ahorita hablaba del débil. En el otro, ¿verdad? En el otro capítulo, en el 8. Ahora está en el capítulo 10, hablando de otra temática. Y dice, si algún incrédulo os invita, está invitando a un incrédulo, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed. ¿Cuál es la pregunta que siempre hacen? Ajá. O si es una sopa. Ajá. Y si es una sopa, ese es un ejemplo. Si es una sopa de gallina que han hecho, ¿qué pregunta la gente? ¿Cómo la mataste? Si le cortaste el cuello y le botaste la sangre. Entonces, aplican ese versículo a eso. Bendito sea el Señor. ¿Ve? Ajá. Sí, ese es el versículo 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Es otro contexto diferente al que leímos primero. Dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar tu libertad por la conciencia de otro? O sea, ahí está hablando en otro contexto. Y preguntamos, ¿verdad? ¿Y la morcilla? Si te ponen un plato de morcilla. Ya eso se calentó, ¿verdad? Sí.
Ya la gente ni pregunta nada, ni explica nada y se come todo y todo para adentro. Porque la libertad con que vivimos hoy día es demasiado grande. Pero en los principios que fuimos enseñados, pues nosotros teníamos que tener cuidado. Lo que hacíamos es que no íbamos a la casa de la familia el día de Reyes, porque sabíamos que había comida, mire, dedicada. Claro. O el día de los muertos. No íbamos porque sabíamos que había ¿qué? Comida dedicada a los muertos. O a las fiestas patronales. O a las verbenas. ¿Cuántos recuerdan las fiestas patronales? Que iban en todos los municipios de la isla. Y eso lo hay en Sudamérica y en Centroamérica también. Dedicados a la patrona. ¿Y qué ocurre? Pues no íbamos a nada de eso. Ay, no, si es a llevar los nenes a los caballitos. ¿Ah? En Halloween. En Halloween, hermano. No, pero le ponen una caretita de un ángel. No sé por qué de diablito. Es lo mismo, hermano, es lo mismo. Bendito sea el Señor. O si usted dice, pues bueno, para que no vayan a la escuela a comer dulce, que se queden en la casa y yo se los compro. Hermano, hemos suavizado todo, tanto y tanto, que las conciencias por eso es que han sido, ¿qué? Debilitadas. Las conciencias se han ido debilitando. Y sobre todo si estás en un lugar que te obligan, eso es ilegal. Eso es ilegal. Pero a veces si no nos sabemos defender, pues ahí es el problema. Pero es ilegal. Bendito Dios. Eso es. Yo no había caído en cuenta. Yo cogí un café y una dona. Pero ya cuando me iba a beber, toda mi conciencia y de esto, me dijo, están celebrando Halloween. A mí el café está celebrando Halloween. Entonces, si yo lo comparto, estoy celebrando con ellos también Halloween. Eso es así. Y se lo devolví y le dije, no, lo siento, pero muchas gracias, pero yo no puedo celebrar con ustedes. No es fácil. Una donita, un cafecito, imagínense. Eso es, la conciencia. Ajá, la Rosy. Yo trabajo en Winnie, ¿verdad? No creo que es muy conocido, pero para que sepan, pues Winnie celebra el Día de los Homosexuales, el Pride, el orgullo Pride, el orgullo homosexual, ¿verdad? Ellos apoyan todo eso, porque el Dios de ellos es el dinero. Entonces, por lo tanto, como es un grupo tan grande, pues ellos tienen que apoyarlo porque les dejan dinero, ¿me entiendes? Pues ellos celebran ese día y esa semana celebran y decoran todo. ¿Y el mes? El mes del orgullo. Lo decoran todo. Entonces, yo voy por el pasillo ahí, en la torre, y voy así por el backstage, y ellos prepararon ellos tienen un cuarto de hacerles actividades, ¿verdad? Y yo voy por ahí caminando, y ellos me invitaban, pasa, hicieron una comida, todo decorado, tenían música, y pasa para que comen, y tanto todo. Está muy bien, gracias, muchas gracias. Exacto, ya uno sabe, ya uno tiene que tener esa conciencia, como dice, afilar en Cristo, ¿verdad? Afilar en la verdad que es el Señor y afilar en la palabra del Señor. Exacto. Según ellos imponen lo suyo. Dije, no, yo no voy a seguir. Como la hermana devolvió el café, devolvió la dona. Con dolor en el alma, pero era mejor dar ese testimonio porque después ellos vuelven otra vez. Si te vieron una vez comiendo una dona y un café, en otro momento vienen con otra cosa. En otro momento vienen con otra cosa. Y van a seguir porque ya uno en una ocasión, ¿qué hizo? Le abrió la puerta. Eso es. Exacto. Eso es. Porque él es el acusador. Él te lleva a pecar y después él mismo te acusa. Vamos a dar a la hermana Carmen y después el pastor. Ajá. Ellos hacen la fiesta de Navidad y todo, pero también le
decir que somos hipócritas. Nadie me conversó. Hay dos cosas bien importantes en esto. Tengamos en cuenta que el asunto es algo de conciencia. Usted tiene que tener una conciencia bien fundamentada, nutrida, saludable en el Dios que ha creído y a quien le sirve. ¿Entiende? Bien. Si usted es la persona que piensa porque se comió una patita de pollo que estaba por allí y algo y no le debía haberme comido, pues mira, tiene un problema de conciencia. En el caso de Corintios, que es lo que está en la, ¿verdad?, en la palabra, bien, el problema, recuerda que la carne, bien, en el mundo gentil era generalmente sacrificada a los ídolos, a todos lados, pero después se vendía en la carnicería, eso es lo que come todo el mundo, ¿entiendes? Bien, lo que plantea Pablo es que cuando tú vas a la carnicería, no preguntes, ¿esta carne se sacrificó? No, esta no está así, o tiene un estante para sacrificarla y otras para no, eso no existe. Simplemente, si por causa de tu conciencia, tú no preguntes, ¿entiendes? Bien, pero si alguien que es débil te dice, ay, cuidado, que eso fue sacrificado a los ídolos, bien, aunque eso no te va a enfermar, recuerda que Pablo enfatiza eso, la carne no es el problema. La carne, el pedazo de carne no es el problema. El problema es tu conciencia. ¿Entiendes? ¿Cómo la vas socavando? La vas socavando y abriendo puertitas. Por eso él plantea, por causa de la conciencia y de la de él, no de la tuya, entonces tú no comes, porque ya él se alertó. ¿Entiendes? A él le afecta. ¿Bien? Y por eso él dice que hay que andar en amor. Ahora, fíjate que él responde, cuando él responde en el otro verso, planteando, porque del Señor en la tierra es su plenitud. ¿Bien? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo con eso? Porque ese es el texto que usaban los judíos para la bendición de los alimentos. ¿Entiendes? Y lo que Pablo está diciendo es que la carne que estaba en el animal vivo es del Señor. Igualmente que está en el asador es del Señor, ¿entiendes? Porque ese no es el problema, bien, ese no es el problema es el asunto de la adoración al ídolo. Eso es lo que hay que rechazar, denunciar, reprochar y no participar de ello, ¿entiendes? Bien, por eso es que nosotros, como pentecostales, si sabemos que hay un movimiento ahí de promover los santos, los ídolos o movimientos pecaminosos, nosotros no participamos. Posiblemente el café y la dona no hacen nada, hermano. Si usted se lo come no le va a caer mal. Pero ¿sabe qué? Hay una conciencia del Dios que yo adoro que no se mezcla ni se confunde con nada. ¿Lo tienes claro? ¿Eso está claro? Exacto. O sea, no es suavizar las cosas. O sea, tienes que tener posición, porque si no, la conciencia Por eso no se adormece. el coquito que si tiene alcohol o no, ¿sabes? Eso es así. Bendito Dios. La conciencia es algo tremendo. Y hoy día, pues a veces no se hace un novenario, pero los hermanos han adoptado otras costumbres. Un culto de recordación. Ay, pastor, vamos a hacer un culto de recordación. ¿Vio? Un cumpleaños de uno que se murió, como cumpleaños ese día. Y se hacen cultos. Hay iglesias que hacen cultos. Esas prácticas son prácticas de la vida anterior, son costumbres de la vida anterior. Ya nosotros no hacemos eso. ¿Vio? Entonces queremos que hemos venido a la nueva fe en Cristo, hemos venido a una fe, ¿verdad?, que nos libertó de la religiosidad anterior. Pero entonces hacemos las cosas parecidas. No, pero no es igual como allá. Hacemos un culto de recordación, ya, ay, el cumpleaños del muerto, hermanos. Nosotros ya no hacemos esas prácticas, no las llevamos a cabo. O sea, hay que tener cuidado con estas cosas. En 1 de Juan 3, vamos a buscarlo en la Biblia, del 21 al 24.
Mire lo que dice allí. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si el corazón no te reprende, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Bendito sea el Señor. Y fíjense ustedes, la ofrenda el hermano va a recoger. Y fíjense ustedes qué importante es esto. Bendito sea el nombre del Señor. En 1 Juan 3, ¿verdad? Nos dice, si la conciencia no nos acusa, queridos, crece nuestra confianza en Dios. Y Él nos concederá todo lo que pidamos. Porque estamos cumpliendo ¿con qué? Con sus mandamientos. Y Dios se agrada ¿de quién? De nosotros. Nosotros tenemos que ver cómo agradamos a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Que Dios sea lo más que nosotros agrademos. Bendito sea el Señor. Fíjense ustedes, tal como señaló Martín Lutero, hay que obedecer a la conciencia, pero la conciencia debe estar cautiva ¿a qué? A la palabra de Dios. Porque si la conciencia está guiada por otra cosa, amados, pues lamentablemente nos vamos a extraviar. Nos vamos a extraviar. Bendito sea el Señor. Ok, fíjense ustedes qué importante es la conciencia. Vamos a 1 de Pedro 3, 16 y 17. ¿Qué dice allí? Vamos a ver. ¿Qué dice? Eso es. Sí, porque usted dice en el trabajo, ¿saben qué? Yo no tomo. Muchas gracias. La juzgan, le critican. No importa que lo hagan. Dios se va a encargar. Ahora, si la critican porque se metió allí, ¿verdad? Allí estuvo y se dio. Ahí sí que está la cosa mala. Porque le servimos ¿de qué? De tropiezo. Pero si es porque no nos juntamos a tomar, que beban, bendito Dios, eso es costumbre en todos los trabajos, hasta entre los maestros, bendito Dios, cuando llega la fiesta de Navidad, o sea, hacían la fiesta y ellos querían que todos estuviéramos, los maestros, ¿verdad? El personal de la escuela, ¿verdad? Aunque no tomáramos ni nada, no hombre, no, ¿y qué voy a ir yo ahí si no? Esos son los gelengues de los que ellos hacen, o sea, bendito Dios. Pero lo cierto es que tenemos que cuidarnos en todas las áreas de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Para un cristiano, la conciencia no es solamente ese espacio íntimo en el cual el hombre delibera consigo mismo antes de tomar una decisión moral. La conciencia es también la elevación del ser, la cual permite al hombre juzgar y sopesar con la mirada de Dios. ¿Qué Dios dirá de mí si hago tal cosa? O si hice tal cosa, como decía ahorita la hermana, la conciencia está ahí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Usted le ha dicho a alguien, ay, anoche no pude dormir. Es que me pasó tal cosa. La conciencia, ¿no? Qué terrible. Bendito Dios. La paz del Señor sea con nosotros. Veamos, existen circunstancias en las cuales la conciencia nos sugiere lo que es legal, ¿verdad? Lo que es legal no es forzosamente legítimo. Vamos a ver. Vamos a hablar algunos ejemplos de cosas que son legales, pero no son legítimas. No son
para que nosotros las aprobemos. Y son legales. Todos a la vez no, uno a la vez. El matrimonio homosexual, eso es una de las cosas, son montones de variantes, pero eso es una. La marihuana, ¿ve? Y hay muchos creyentes que van allí porque donde quiera hay un kiosquito de eso. La marihuana medicinal, dicen ellos. Ahí de verdad, pues, el aborto es legal. El aborto es legal. ¿Cuál más? La eutanasia. ¿Ve? Dijimos la posición de la iglesia en el caso de la eutanasia. Sí, no, en algunos lugares no. La eutanasia es el derecho a usted decidir morir. ¿Ve? Y fíjense ustedes, hermano, que hay cosas que están legales, pero nosotros no las podemos ¿qué? No, y son legales. O sea, la ley no nos puede, ¿verdad? No nos puede obligar. O sea, usted tiene que oponerse a eso. Y cualquiera que le diga a usted, mira, yo voy a tener que hacerme un aborto, dile, ¿sabes qué? Conmigo no lo consultes, pero eso Dios no lo aprueba. No lo aprueba. Y si es que nació un varón y se siente mujer, tampoco Dios lo aprueba. No heredarán el reino de los cielos. Y si se vive en fornicación, amamos a nuestros hermanos, los queremos, ¿verdad? Los tenemos en la familia de la fe, pero no nos podemos engañar. La Biblia lo dice bien claro, no heredarán el reino de los cielos. No lo heredarán. ¿Entiende? Por eso es que cuando vienen a Cristo, nosotros le aconsejamos y los guiamos para que establezcan los lazos de unión. Si no hay nada que se lo impida, que establezcan los lazos de unión. Si llevan muchos años de casado, como hemos visto casos, muchos años juntos, pero no se han casado, a veces nos han dicho, ¿para qué queremos un papel si ya son 30 años? ¿Tú quieres entrar al cielo? Tienes que ordenar tu vida con Dios. Ajá. Exacto. La conciencia, ¿cómo está? La conciencia se ha trastornado. La conciencia se ha trastocado. Y nosotros tenemos que trabajar para que esa conciencia cobre ¿qué? Vida a través de la palabra. ¿Ven? Hay muchas iglesias que los permiten así. Bendito Dios. Pero nosotros necesitamos, hermano, esto, ¿verdad? Hay muchas vidas que vienen a Cristo así. No los rechazamos, oiga bien, vienen a Cristo. Cristo empieza a arreglar las cosas poco a poco. Pero llega un momento que ellos tienen que tomar ¿qué? Una decisión. Una vez nosotros estuvimos en un lugar y habían varias parejas. Entonces, pues cuando nosotros empezamos a pastorear allí, pues obviamente esas personas no participaban. O sea, son recibidos en la iglesia y participan y todo, ¿verdad? Pero pararse a testificar, pararse a cantar, pues no se puede, porque la vida tiene que estar como en orden delante del Señor. ¿Y qué ocurrió? Ellos no se quedaron callados. ¿Y saben lo que se nos solicitó a nosotros? Que le tuviéramos paciencia, pero eran hermanos convertidos de años, no eran hermanos nuevos. Y ellos persistían en vivir así. No se nos hizo fácil. Porque los hermanos nuevos es diferente, se trabaja diferente. Pero cuando son años se acostumbraron y la iglesia, pues así participaban, así tomaban parte. Bendito Dios. O sea, hermanos, y vivimos momentos bien amargos, porque la iglesia así lo aceptaba.
así lo había aceptado esa congregación. Muy triste y lamentable, ¿ve? Pero nosotros como pastores, o sea, eso era como vivir en un engaño, empezando por nosotros. Era como vivir en un engaño. ¿A quién vamos a engañar? Pero no se preocupe, que Dios les metió mano. ¿Y cómo? Tienen unos testimonios, bendito Dios, que ahora ellos lo cuentan, ellos nos paran. En la convención nos paró una pareja, ¿verdad? Que un día el pastor lo tuvo que llevar al hospital porque agarró una bojechera y le dio como delirio. Y como a las 2 de la mañana hasta se hizo todo en el carro, imagínense. Pero qué milagro tan grande Dios hizo. Pero hermano, tenemos que estorbar el pecado. El que su conciencia se ha cerrado, hermano, reprendedle, dice la Biblia, amonestadle. Bendito Dios, hay que amonestarlo. Por eso es que estos temas ya no se traen mucho. Bendito Dios, pero hay que traerlos. Nosotros vivimos esa experiencia y se nos hizo triste porque ellos pretendían que era que no teníamos paciencia. No, es que el pecado es pecado delante de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? Te paras a orar, a cantar, a dirigir, de todo. Bueno, yo no soy quien para decir que Dios no lo recibe, pero no estás propiamente delante del Señor. No está propiamente, o sea, dígame usted, hay que estar en orden y en paz delante de Dios. Ahora, cuando son hermanos nuevos, pues ya uno los va guiando poco a poco. Bendito Dios. Hemos tenido, ¿verdad? Parejas de 30 años. No, pero si ya 30 años, no, porque tienes que casarte. Imagínate. ¿Qué testimonio le das a tus hijos, a tus nietos? Bendito sea el Señor. Viniste a Cristo, eres nueva criatura. Y hay que llevar la vida derecha. Esto no es fácil, amado. El que quiera vivir conforme a la palabra va a padecer. Hermano, bienvenido. ¿Y si no se quiere casar? Viva un caso así. Esa hermana tuvo que esperar que él muriera en Belice. Y nos daba pena. Nosotros llamamos hasta la oficina porque nos daba pena que ni la podíamos bautizar, ni podía ser de las damas, hermano. Y esa hermana está viva todavía. Y el esposo decía, el problema es, mire la historia, porque hay que conocer también la historia de cada persona. Y ellos se habían juntado. El señor tenía 3 hijos chiquitos y la mujer pues desapareció. Se fue un día y no regresó nunca más y él quedó. La señora estaba sola y también tenía, ¿verdad? Y se juntaron. Y así siguieron la vida, tuvieron otros hijos más. Siguieron la vida hasta que vinieron a Cristo ella. Él nunca quiso venir al Señor. Pero ella sí vino a Cristo, esa sierva del Señor. Y esa hermana, ella lloraba, se tiraba en aquel altar a llorar. Y ella era una mujer de un testimonio excelente, muy buen testimonio en su comunidad, en su aldea, en Belice. Y esta hermana conoció al Señor de verdad, pero mire, de verdad. Y nosotros hasta le preguntamos al hermano Elías Pérez. Y él dijo, no puede participar, no la pueden bautizar. Es nuestro presidente general. Y nosotros pues nos partía el alma porque era una mujer fiel. Pero cuando le hablábamos a él, él decía que él no se podía casar con ella. Mire el cuento de él. Porque él ya había sido casado y era más que un matrimonio. Ella le crió los 3 hijos, tuvo otros hijos con él, lo atendió todo más de 30 y pico de años. Pero él decía, yo estoy casado con la otra todavía. Aunque la otra vivía con otro esposo, hacía un montón de años también. Pero su concepto no lo podía quitar de su cabeza. No lo podía quitar. Y un día ella me preguntó, y yo digo, hermana, yo le voy a decir la verdad. Va a tener que esperar que él se muera. Y así fue, pasaron los años. Él se murió, ella se pudo bautizar. Cuando yo volví a Belice, a los 12 años, ¿verdad? Volvimos a Belice como supervisores. Esa hermana un día viene, ella era chaparra así pequeña,
Y me dice, hermana, ya me bauticé. Imagínense cuántos años sirviendo al Señor. Ya yo no éramos misioneros. Llegó otro misionero, pero tampoco la pudo bautizar. Cuando llegamos a la supervisión, ella era libre. Se había bautizado, le servía al Señor con libertad, nada se lo impedía y el Señor nunca quiso casarse con ella. Esa es la historia, el testimonio. Eso no es fácil, porque son otras maneras de pensar, otras formas en que, ¿verdad?, ellos llevan las cosas. Pero lo cierto es, hermano, que no es fácil trabajar estas áreas, porque la conciencia es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es santo. Bendito sea el Señor. ¿Ve? Pero hay que enderezar. Cuando venimos a Cristo hay que enderezarse. El aborto, el matrimonio homosexual y lo otro que hemos mencionado. Vivimos en un tiempo donde todo es relativo. La conciencia nos obliga a tomar decisiones que estén en armonía con Dios, con su palabra. Eso es bien necesario. La conciencia es un don de Dios. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27. Por lo tanto, tenemos que una mente para pensar, un corazón para sentir y una voluntad para decidir. Esas tres cosas nos las dio ¿quién? Dios. Dios. Bendito sea el Señor. En Romanos 2:14 y 15, que lo estudiamos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos o defendiéndoles de sus razonamientos. Aún los gentiles, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita ¿dónde? En el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús, ¿qué? La vida secreta de cada uno. Dios lo va a juzgar. Por eso es que no es por la ley o sin la ley, es por la conciencia. Porque cuando no había ley, había conciencia. Desde el huerto del Edén había conciencia. Dios le dijo, ustedes pueden comerse todo lo que hay ahí, los animales, todo lo que hay. Ustedes pueden estar entre ellos. Pero hay algo que ustedes no pueden nunca comer. Había una conciencia. Y estaban juntos, mire, ellos allí disfrutaban de todo. Pero cuando ellos desobedecieron, lo primero que se dieron cuenta fue que estaban ¿qué? Desnudos. Ya no se veían de la misma manera. Había una conciencia de pecado. Había una conciencia de pecado. Y por eso tuvieron que cubrirse con hojas. Se cubrieron con hojas porque se avergonzaban. Antes de pecar no había ninguna vergüenza. Pero la conciencia Dios la puso para que nosotros la alimentemos con su palabra. Bendito Dios. Y fíjense ustedes que no es producto de la evolución del hombre, no es producto de lo que pasa alrededor nuestro. Ese es el punto de vista psicológico. No se produce dentro de nosotros como resultado de las normas que recibimos en nuestra crianza. Ese es el punto de vista psiquiátrico. La conciencia proviene de arriba, de la creación de Dios. Dice allí, pero la conciencia debe de tener la dirección y la norma correcta para guiar. En Hechos 24:16. Si no se hace el esfuerzo, la conciencia puede funcionar mal, ¿verdad? Por eso él decía, procuro presentarme delante de Dios. El Espíritu Santo quiere usar su conciencia pero esta debe de estar
sin ofensa ante Dios. Romanos 9:1. Allí está. ¿Qué dice allí? Vamos a ver. En Hechos 24:16, de este lado, del lado izquierdo, está la Nueva Versión Internacional. ¿Qué dice? Muy bien. ¿Y qué dice el mismo versículo, pero en la Reina Valera? Una es la Nueva Versión Internacional y el otro es la Reina Valera. La conciencia fortalece para el servicio. Miren ahí, en 1 Timoteo 1:5, el propósito del ministerio de la palabra de Dios es que podamos tener un amor de corazón limpio, una buena y una fe. Mire para ahí. Así fortalecemos la conciencia. En 1 Timoteo 3:9, ¿qué dice? Pablo escribió que los diáconos deben guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Esto indica que la conciencia está íntimamente ligada a nuestro ministerio y a nuestro servicio como cristianos. Vamos a buscar 2 Corintios, ¿verdad? Están ahí, está ahí. Segunda, ¿verdad? Vamos a buscar 1 Timoteo 1:5. ¿Qué dice? Muy bien. Y en la traducción viviente, el mismo en la traducción viviente, ¿cómo lo dice? Eso es. Cuando hay un corazón puro, una conciencia limpia, una fe sincera, quiere decir que los creyentes están llenos de ese amor que brota de un corazón puro. Bendito sea el Señor. Vamos al próximo versículo. 1 Timoteo 3:9. Con limpia conciencia. ¿Qué dice 2 Corintios 5:11? Ya Dios sabe lo que somos. Nosotros tenemos que saber quiénes somos. Como es nuestra conciencia. Bendito Dios. 2 Corintios 4:2. Renunciamos, hay que renunciar, hay cosas que hay que renunciar. Dice, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios, que es algo que hoy día está proliferando. La enseñanza de otra palabra. Que Dios nos ayude, porque hoy lo que no se estima es que, lo que no se estima hoy es la verdadera palabra. La gente quiere vivir un evangelio más suave, bendito Dios. ¿Qué dice ahí al final? Hace un creyente más fuerte. Una conciencia tranquila hace un creyente más fuerte. Necesitamos, hermanos, trabajar nuestra conciencia, porque esta tiene su origen en la palabra. Que sea la palabra la que nos nutra. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie y vamos a orar y a pedir, Espíritu Santo, ayúdame, Señor, a serte fiel. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios fortalezca nuestra conciencia. Bendito Dios, limpia, transparente. Aleluya. El Señor ya perdonó nuestro pecado. El Señor ya ha perdonado nuestra maldad. Pero el enemigo se mantiene como viendo cómo nosotros tropezamos, caemos.
Bendito sea el Señor, y necesitamos cuidar nuestra conciencia. Yo les invito a orar en este momento y a darle gracias al Señor. Oh bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias.